Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida formal al cursado de la materia y hoy les traigo la bibliografía central, una de las bibliografías centrales que vamos a trabajar en alfabetización inicial. Se trata de una colección de artículos hecha por el Infot, auspiciada por el Infot, ¿sí? Y que tienen en pantalla y que además está subida al aula. ¿Sí? Y que se llama La formación docente en alfabetización inicial. Fue recopilada, digamos, entre el 2009 y el 2010. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo, además de mostrarles este material y de que lo analicemos, lo veamos primero por arriba, digamos, les suba también unos videos que se hicieron en relación con este material, ¿sí? Y que son de María Clemente Linuesa, una doctora, ¿no es cierto?, en ciencias de la educación, que es de la Universidad de Salamanca, ¿sí? Y que vino a Buenos Aires en esas fechas, en las fechas en que esto se confeccionó, para dar una charla sobre el tema de su artículo en este libro. Y se trata de la enseñanza integral de la lengua escrita. Muy bien. En ese artículo ella desarrolla muchos de los puntos que nosotros vamos a aplicar después al análisis de los cuadernos. Ustedes saben que alfabetización inicial tiene que ver con el modo en que adquirimos la lengua, la codificación escrita fundamentalmente, en los primeros años de la escolarización, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes han podido leer en la primera clase, de eso se trata alfabetización inicial, ¿no es cierto? Muy bien, ahora vamos a pasar a señalar, ustedes tienen que ir viendo conmigo y señalando conmigo, ¿sí? Vamos a pasar a señalar lo más trascendental e importante, ¿sí?, de la formación docente en alfabetización inicial. Muy bien. Muy bien, pasamos esto y aquí tenemos el índice, ¿sí? Bueno, acá me gustaría que ustedes se centren fundamentalmente en este artículo, ¿sí? En este artículo que se llama La enseñanza inicial de la lengua escrita, ¿sí? Y que es de la doctora María Clemente Linuesa, ¿sí? Para abordar la teoría que nos va a sustentar el análisis que vamos a hacer después, ¿sí? Entonces, vamos a leer este artículo que se llama La enseñanza inicial de la lengua escrita y que comienza en la página 35. Una perspectiva integradora es el subtítulo, ¿eh? Este es entonces el texto con el que vamos a trabajar en un primer momento, ¿sí? La enseñanza inicial de la lengua escrita y es de María Clemente Linués. Veamos un poco cómo se estructura el texto. Tiene una introducción, ¿sí?, donde aparecen conceptos más relacionados con lo que ya estuvieron leyendo ustedes acerca de la alfabetización, de los conceptos de lectura, de lo que es el analfabetismo. Y después nos planteamos lo siguiente, el conocimiento docente. ¿Sí? Muy bien. Para entender por qué ocurre lo que ocurre en el aula, dice Linuesa, nosotros tenemos que comenzar planteándonos cuáles son las fuentes de donde vienen los conocimientos del docente. ¿De dónde vienen esos conocimientos? Bueno, ella distingue 4 fuentes que explicarían entre sí lo que ocurre en el aula. Las políticas educativas, ¿sí? Muy bien. Las prácticas sociales, las prácticas docentes y el conocimiento teórico. Estos cuatro aspectos que componen las interacciones principales del docente, entre todas explican de dónde viene el conocimiento y el actuar y la práctica que se refleja en las aulas. Explica cada una de ellas, las políticas educativas, las prácticas sociales,
las prácticas docentes, muy importantes, y el conocimiento teórico sobre la lengua escrita. Pasamos ahora al segundo apartado, que es el conocimiento teórico sobre la enseñanza de la lectura. Y acá se desarrollan todas las teorías que explican la enseñanza de la lectura. Es importante que entiendan cómo está estructurado porque la primera tarea que les voy a pedir es elaborar un pequeño esquema sobre el texto. Es decir, donde ustedes puedan mapear, es decir, tener un mapa, un esquema de cuáles son todos los temas centrales que aborda el texto de Linuesa, ¿sí? Esa va a ser la primera tarea fundamental. La teoría psicolingüística, tenemos entonces, se explican cuáles son todas esas teorías psicolingüísticas, yo no voy a adelantar demasiado, la perspectiva comunicativa y todas sus variantes, todas sus vertientes, y llegamos al resumen. Para entender este punto 3, es decir, este tercer gran apartado que es la propuesta que ella plantea, tenemos que entender primero los dos apartados anteriores, es decir, la perspectiva comunicativa y, naturalmente, las teorías psicolingüísticas. Si nosotros no entendemos las teorías psicolingüísticas, el modelo perceptivista, ¿no es cierto? El modelo de la conciencia fonológica, si no entendemos esos modelos, es muy difícil después poder entender lo que ella propone. Entonces, hagamos lo siguiente. Vamos a hacer una lectura de estos dos grandes apartados que son la teoría psicolingüística y la perspectiva comunicativa con todas sus variantes, el lenguaje integrado, el constructivismo, la teoría sociocultural. Y una vez que las entendamos, nos pasamos acá. Recién nos pasamos acá, a la propuesta que ella plantea, ¿no? Entonces, hasta ahí es una descripción de las grandes teorías que se necesitan entender para después poder comprender cuál es la propuesta que ella nos plantea, ¿no? Para la cual destaca 4 dimensiones: la funcional, la representacional, la de aprendizaje del código y la de comprensión lectora, ¿sí? Estas son las grandes dimensiones que ella plantea para enseñar a escribir, ¿no? Para la adquisición de la lengua escrita. Luego viene una descripción más detallada y esquematizada de cada una de esas dimensiones, que incluyen, esa es su propuesta, vamos a decir así, ¿no? Este es el aporte de ella, ¿sí? Es un artículo que se puede leer bastante bien, no ofrece grandes dificultades, y lo que vamos a tratar de hacer nosotros es, entonces, hacer una primera lectura, luego tratar de plantear de mapear cómo se desarrollan las ideas, y eso lo vamos a tener en una hoja. Si lo quieren hacer por computadora está bien, si lo quieren hacer manuscrito y les resulta más sencillo está muy bien, y le vamos a sacar una foto. A esa foto la van a subir al grupo. Si lo pueden subir al grupo de WhatsApp está bien, si no lo vamos a subir al foro. Si les queda más cómodo subirlo al foro, lo vamos a subir al foro. Yo voy a ver un nuevo foro para trabajar esto. Entonces, esta es la bibliografía con la que vamos a trabajar y este es el primer artículo de esa bibliografía, ¿sí? Entonces, a ver si nos entendemos. Esta actividad la voy a escribir de todas maneras, pero quería hacer este video como para acompañar la consigna, ¿sí? La interpretación de la consigna. Bueno, entonces, cualquier consulta que tengan, me preguntan, me escriben, acá estoy para responder, ¿sí? Bien, muchas gracias.